Bueno, vamos a hacer el principio del placer. En realidad voy a tratar de caracterizar un poco, de darles a ustedes una idea del concepto de pulsión de muerte en Freud, que, bueno, por supuesto está ligado al concepto de repetición, del que hablamos un poco en el audio teórico anterior. A ver, es bastante difícil tomar este tema porque, digamos, tiene muchas aristas, muchas entradas, cómo hacerlo mínimamente ordenado para que en estos teóricos raros, digamos, grabados, ¿no? En donde no está la presencia de ustedes con las preguntas, que eso siempre ordena al que expone un tema. Bueno, no es fácil, pero vamos a tratar de ir ubicando algunos conceptos laterales que nos van a dar una idea de pulsión de muerte. Yo en realidad creo que hay dos grandes líneas en relación a la pulsión de muerte, digo, tomando el texto de Freud, hay como dos afirmaciones fuertes que las podríamos decir para después tomar cada una, a ver si de esa manera podemos ordenar un poco la cuestión. La primera es que la pulsión de muerte tendría que ver en última instancia con la pulsión de autoconservación. Eso, por raro y paradójico que suene, ¿no? Digo, autoconservación, muerte. O sea, dice, bueno, no, la muerte sería todo lo contrario de la autoconservación, en realidad sería la destrucción. Pero bueno, está. Y la otra gran afirmación que uno podría hacer es, que Freud dice, la pulsión de muerte en última instancia también tiene que ver con la pulsión sexual parcial, como pulsión parcial. O sea, recuerdan, oral, anal, escópica. Es decir que cuando estamos hablando, o vamos a empezar a hablar de pulsión de muerte, supone o va a suponer revisar muchas de las cosas que vinimos trabajando hasta acá, básicamente en relación a las pulsiones y básicamente al principio del placer, ya que se trata de más allá del principio del placer, que no es tanto un más allá del principio del placer, sino que en ese sentido, en el programa de nuestra materia, creo que está bien expresado en un punto cuando dice insuficiencia. Uno podría decir también límite, límite interno o digamos, sí, o es un exterior pero inherente al principio del placer. O sea, no hay un más allá tipo hasta acá el principio del placer y de acá para allá el más allá. No se trata de ese tipo de dualidades. También vamos a ver que tampoco se trata de pulsiones de vida, pulsión de muerte, como una dualidad, lo bueno y lo malo, lo lindo y lo feo, para nada. Bueno, digo, vuelvo, me van a tener que tolerar el desorden, a lo mejor más especialmente en este audio. Decía, autoconservación, pulsión de muerte, la relación entre autoconservación y pulsión de muerte, y por otro lado, la relación entre pulsión de muerte y pulsión sexual parcial. Y en medio de todo esto, hay que tener en cuenta, por supuesto, a la pulsión de vida, es decir, la libido. Eros, la pulsión de vida, la libido y sus características, cosa que ya tiene existencia en la obra de Freud, desde antes de la pulsión de muerte. Y decía, entonces,
pulsión de muerte, pulsión sexual parcial, la pulsión de muerte y la autoconservación. En el medio hay que considerar el tema de la libido. Y la otra afirmación que hace Freud, después vamos a tratar de ir mostrando por qué, articulándolas, que es que la pulsión de muerte es una pulsión muy particular porque es silenciosa, es muda y no tiene representante. De modo que se mantiene aquello de la primera tópica, de que el representante de pulsión es una investidura libidinal o está libidinalmente investido, el representante de pulsión inconsciente, y esto, por ser libido, investidura libidinal, es pulsión de vida. O sea, lo que tiene inscripción en lo inconsciente es el representante de pulsión que es investidura libidinal. Y la libido, como energía sexual, la única que circula y funciona en el aparato psíquico y en la investidura del yo y de los objetos, estoy meramente repasando un poco de narcisismo, un poco de aparato psíquico, es pulsión de vida. Y por lo tanto, la pulsión de muerte no tiene un representante, por lo tanto no forma una dualidad con la pulsión de vida. Por eso yo les decía, ¿no? Pulsión de vida de acá para acá, de acá para allá pulsión de muerte, no. O sea, vamos a tener que pensar la pulsión de vida o libido, eros, el eros de Freud, como lo único que tiene representante y que a su vez funciona en la representabilidad, y la pulsión de muerte como el silencio, el no representante, algo sustraído, ausente absolutamente, debitado, quitado, por fuera de, pero en un fuera que es en relación a. Por eso decía que no hay hasta acá el principio del placer y después el más allá. Como quien habla del más allá, así, después de la vida, etc. Bueno, entonces voy al primer punto que situamos, el tema de la autoconservación. En realidad, el tema de la autoconservación, Freud plantea que, digamos, en nombre de la autoconservación o por la autoconservación, o lo que serían las pulsiones en su primera clasificación de las pulsiones, antes de esta segunda que es vida y muerte, en la primera, pulsiones, ¿se acuerdan? Del yo o de autoconservación y las pulsiones sexuales, que bueno, ya eso hemos hablado bastante en detalle y yo les digo que para revisar todo el tema del principio del placer se remitan al audio sobre placer y realidad, donde ahí traté de articularles placer y pulsión sexual y autoconservación. Bueno, también tiene que ver con narcisismo, por supuesto. Pero bueno, vuelvo. En la autoconservación, Freud lo que precisamente plantea es que hay, digamos, una tendencia de la pulsión justamente a ser conservadora. ¿Conservadora en qué sentido? No en el sentido político, aunque más o menos, a lo mejor sí. Pero bueno, conservadora en el sentido de la tendencia a retornar siempre a un estado anterior satisfactorio. La tendencia a retornar siempre a un estado anterior satisfactorio. A tal punto que se presenta en este sentido, en nombre de la autoconservación, ¿qué pasaría? Sería sacarse de encima todo estímulo perturbador, intentando retornar a un estado anterior. Pero aquí esto nos sorprende porque en realidad
Freud hace muchas especulaciones, va a hablar incluso de, de la vida en términos unicelulares, de las células, de los protozoos, bueno. Pero esta tendencia del organismo por autoconservación a sacarse de encima los estímulos perturbadores, Freud dice, bueno, en última instancia, siempre se trataría de ir al estado anterior del estado anterior, es decir, siempre al estado anterior más, entre comillas, confortable para ese organismo respecto de aquellos estímulos que alteraron cierto equilibrio, hasta el extremo de retornar a lo inorgánico, que sería la ausencia de todo estímulo, casi como si se tratara de un arco reflejo que pudiera cumplir con un ideal de descarga absoluta, pero que esa descarga absoluta sería lo inorgánico. Es decir, y ahí la pulsión de muerte estaría en realidad planteada como algo que justamente silenciosamente empuja a eso, empuja a esa especie de ideal de retorno a lo inorgánico, de la ausencia de toda excitación, y sería pulsión de muerte porque, bueno, consistiría en la muerte del ser vivo, la ausencia de excitación, la total eliminación de toda carga posible. En realidad funciona como un mito en el sentido de algo que no tiene una ilustración, pero, digamos, pone el elemento teórico ahí de un empuje por fuera de toda cualidad. Digo por fuera de toda cualidad porque, como ustedes podrán pensar, esto es un ideal, es un modelo, porque teórico, para hablar de un empuje, de una compulsión de repetición por fuera de toda cualidad. Porque uno no sabría por qué ese organismo tendría que sacarse de encima todo estímulo que altere cierto equilibrio. Porque en realidad, si pensamos que un estímulo puede ser placentero o displacentero, y hablo en términos de estímulo, no hablo de pulsión, bueno, ni hablar cuando la pulsión se va constituyendo, por supuesto, no habría por qué sacarse de encima algo placentero. Entonces, aquí se produce una especie de reubicación y toma mayor valor la cualificación, la cualidad que hace el principio del placer, la cualidad que el principio del placer constituye. Porque imaginar esa, en nombre de la autoconservación, la tendencia conservadora de una pulsión que empujaría a sacarse todo estímulo de encima hasta llegar a la inorganicidad, ven ustedes que acá, si yo pongo pulsión del yo y de autoconservación o de autoconservación del yo, lo que encuentro es lo contrario, o sea, es la destrucción, la no conservación de nada. Pero además habría que pensar, y esto es justamente muy cuestionable, ¿no? Porque en realidad existe lo inorgánico, es decir, porque en realidad destruido o eliminada toda excitación y producida la muerte de ese ser, sea unicelular o no,
algo queda ahí como organismos. Digo, tomando el individuo también, el cadáver es un organismo. Hay vida orgánica. Se ha muerto el individuo, pero entonces es muerte, no es inorganicidad. En la putrefacción hay organismos vivos, aunque haya muerto aquello que se esté pudriendo, podríamos decir. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en realidad hay toda una reubicación de la homeostasis y la constancia de aquello que nosotros trabajamos como principio de constancia, de homeostasis, ya desde el proyecto. Hay muchas resonancias del proyecto en más allá del principio del placer. Y está la cuestión que Freud digamos, con nombre y apellido, Freud lo va a nombrar después, en el problema económico del masoquismo, 4 años después, en 1924, que es esta idea de la tendencia a grado cero, es decir, como si algo del arco reflejo que fue superado, eliminado ya en toda la teorización freudiana del aparato psíquico, porque justamente que trabajamos todo el año, ¿qué es lo que trabajamos? Que justamente en la satisfacción de lo que se trata es de un aparato que descarga, pero no descarga a grado cero absolutamente en ese retorno a ese ideal de lo inorgánico, de la ausencia absoluta de estímulo, etc., sino que al contrario, que para descargar algo, cada vez o al mismo tiempo se va constituyendo como un aparato de carga en el sentido de la complejidad que tiene la descarga para el humano, de la progresiva complejidad que tiene descargar algo, descargar así a lo bestia, podemos decir, un estímulo, originariamente, y cómo eso se va complejizando en un aparato de carga que en extremo llega a dónde, y uno podría decir, al lenguaje y la castración, es decir, a aquello que está interdicto como descarga, por el lenguaje y en última instancia por la castración, en el sentido de la sexualidad edípica y la constitución de la pulsión sexual y su representante inconsciente, bueno, todo lo que hemos de una u otra manera desarrollado en el año. Entonces, ¿cómo sería posible este retorno a lo inorgánico? Pero lo paradójico aquí es que queda justamente la autoconservación pura del yo, como pura pulsión del yo, presenta la paradoja de que sería la realización de la pulsión de muerte. Pero además, como algo imposible en el humano, porque supondría que no hay ningún aparato de carga que se está construyendo. Bueno, en ese sentido, por eso decía, siempre la constancia o la homeostasis ya van a implicar algo del principio del placer. Y yo decía, perdón, me desvié y no lo dije, que en el problema económico del masoquismo aparece con nombre y apellido, decía yo, esto de, es el principio de nirvana, que Freud nombra, que lo plantea una psicoanalista, Barbara Lowe, que ahí Freud sí dice, bueno, el principio de nirvana sería la realización del grado cero de excitación, es decir, de la descarga absoluta, de ese resto de arco reflejo que queda como un ideal perdido, en realidad, en el humano. Nadie
descarga todo hasta lo inorgánico. Ahora, Freud dice en ese momento, bueno, en realidad el nirvana que plantea Barbara Loeb, el principio de nirvana, esa descarga absoluta, grado cero, en realidad, dice Freud, es el principio del placer, es una corrección ya sobre el principio de nirvana. Es decir, que si el nirvana no se cumple, es porque el principio del placer introdujo algo ahí, que es ni más ni menos que precisamente poder sostener cierta carga, cierta constancia, buscando cierta homeostasis, pero que a partir de más allá del principio del placer, todos estos principios, entre comillas, nirvana, constancia, homeostasis, son reubicados en un aparato psíquico que cada vez más pierde el esquematismo tópico para ser cada vez más dinámico. Y en ese sentido, la pulsión de muerte, como expresión conservadora del retorno in extremis a lo inorgánico, como expresión de la más pura autoconservación, de ese estado de ausencia de estímulo, queda como esa idea de un empuje hacia algo que no se termina de concretar nunca, porque siempre está el aparato de carga justamente por esa corrección, como dice Freud, que el principio del placer hace sobre el nirvana, donde ya el principio del placer empieza a poner ¿qué? Cualidad al estímulo. Esto lo incorporo, acuérdense siempre del yo placer. Esto lo incorporo, aquello lo expulso. Esto me lo quedo, es de mí, es placentero, es amor, aquello lo expulso, es decir, aquello lo odio. Lo quito de mí, pero no deja de interesarme al mismo tiempo, ¿no? Bueno, en este sentido, el placer, principio del placer que ya cualifica, precisamente va a ir siendo la base de ¿qué? Y bueno, de la progresiva complejidad de la investidura libidinal del yo y de los objetos, como vimos en Narcisismo, y también de la constitución del representante de pulsión que va a existir precisamente reprimido en lo inconsciente, pero siempre como polo de atracción de investidura, etc. Y ahí estamos en el principio del placer, pero va a permanecer como ese ideal de arco reflejo perdido, digamos, esto de quitarse toda carga, todo estímulo en ese retorno ideal a lo inorgánico, que en ese sentido, bueno, no vale como el empuje compulsivo de la pulsión de muerte anterior a toda cualidad. Pero en tanto y en cuanto se pueda cualificar, siempre va a haber carga, va a estar funcionando un aparato de carga y eso ya va por la vía de Eros, es decir, de la pulsión de vida, de la investidura libidinal y del representante de pulsión, es decir, del Eros que tiene representante y que tiene investidura libidinal. Pulsión de muerte hasta acá,
como cuestión de empuje sin cualidad a lo inorgánico. En realidad es lo más silencioso que hay. Por eso Freud insiste en que la pulsión de muerte es silenciosa y no tiene representante. Que en el análisis escuchamos, los analistas que escuchamos, el representante de pulsión, el deseo, etc. Pero fíjense que ya cuando entramos en el tema del aparato de carga, que no es sin descarga, por supuesto, pero a partir, como decía antes, de la progresiva construcción de un aparato de carga, de complejidad y de cierto rodeo para la descarga, ya no hablamos de estímulo ni de descarga del estímulo, ya hablamos de qué, y hablamos de realización de deseo, hablamos de satisfacción o no de la pulsión, hablamos de eso. Bueno, en ese sentido, algo más sobre la cuestión de... Lacan hace un comentario sobre la cuestión del lo inorgánico que tiene que ver con esto en el seminario de la ética. Como ya les dije, el seminario de la ética tiene Lacan retrabaja muchas cuestiones metapsicológicas. Es un seminario importante para los que les interese ver qué retrabajo hace Lacan de algunas cuestiones de Freud. Decía, en el seminario de la ética, Lacan va a comentar justamente a propósito de lo orgánico y lo inorgánico, ese ideal de Sade, del Marqués de Sade, de que la naturaleza requeriría para su purificación o su renovación cada tanto de una destrucción total y absoluta. Es decir, que de los muertos o de las muertes, digamos, de los seres vivos, no quedaran ni siquiera los restos. Es decir, como ideal sadeano, como ideal del Marqués de Sade, imposible por otro lado, por eso decía, bueno, ¿qué es en última instancia? No hay lo inorgánico absoluto, no lo hay. Ese ideal sadiano de la ausencia de todo resto. Y esto es importante, este comentario que hace Lacan es interesante, porque en realidad, precisamente, por otro lado, la pulsión de muerte va a tener que ver con el resto, justamente, o con los restos. Pero ya no tanto en relación a esto que decíamos de la autoconservación, sino más bien en relación a la pulsión sexual parcial. Es decir, puesta ya en relación la pulsión de muerte como el silencio o lo no representable o lo no representado, lo no representable, mejor dicho, la ausencia de representante en relación a la libido. Por este lado sí va a tener que ver con la cuestión del resto, de que siempre queda resto, de que siempre hay resto, de que justamente es imposible en nombre de una autoconservación pura o pulsión pura del yo, en términos freudianos, es imposible ese retorno a lo inorgánico, en el sentido en que lo veíamos antes. Bueno, a ver, entonces, de paso, bueno, también hay algo respecto del sadismo
que yo mencionaba antes de lo que dice Lacan, pero también hay algo respecto del sadismo que es muy ilustrativo respecto de la pulsión de muerte. Bueno, después, a ver, después lo tomo. No, pero antes quería puntualizar algo que estaba pensando antes y me parece importante, que les puede servir para aclarar. De todos modos, creo que fue dicho cuando vimos narcisismo. Cuando vimos narcisismo, eh, veíamos, yo les decía en alguno de los audios sobre narcisismo que el narcisismo era un poco una bisagra porque justamente ahí con la cuestión de la libido, donde ya empezaba a tomar mucha más fuerza este concepto de libido en términos de energía sexual y del amor, de la distribución de la libido entre yo y los objetos, de las fluctuaciones, lo que retrabaja Lacan con la tópica de lo imaginario, el problema del objeto, bueno, el objeto de amor y su diferencia con el objeto de la pulsión, cuestión importantísima ahora en relación a la pulsión de muerte, después vamos a ver por qué. Pero lo que quería recordarles en ese texto bisagra que digamos que consideraba yo que era narcisismo en relación del papel, de la predominancia, de la libido, es que justamente la autoconservación, a propósito de la pulsión de autoconservación del yo, ya a partir del narcisismo claramente no existe de un modo puro y absoluto, ¿no? Esto por la pulsión de muerte como extremo de la autoconservación en el sentido de, como extremo de la autoconservación en el sentido de la descarga absoluta. Ya la pulsión de autoconservación como pulsión del yo no existe en forma, a partir del narcisismo, así en forma pura, digamos, porque ya el yo también tiene investidura libidinal. Es decir, que el yo ya es un objeto placentero entre los objetos, y que tiene investidura libidinal, primero la investidura libidinal, digamos, que el otro pone en el niño, ¿se acuerdan? Que hablábamos de eso, pero luego también la investidura libidinal que el yo acopia o se inviste en las identificaciones, en el retorno de libido desexualizada, como veíamos en las identificaciones edípicas, cuando el niño desexualiza la libido de objeto y esa libido de objeto retorna al yo y va formando al yo como, digamos, las catexis de objetos perdidos, las investiduras libidinales de objetos perdidos o abandonados, pero ya el yo y la conservación precisamente del yo está cualificada por el placer, está cualificada por la libido, y el yo, aún en sus necesidades más primarias, en las necesidades más primarias del individuo, están tocadas por la libido. Desde comer hasta dormir, vestirse, elegir una pareja, está el yo en esa funcionando con su carga libidinal. Siempre reforzando esto del aparato de carga, ¿no? Entonces, eso es importante para tener en cuenta porque en esa cuestión del narcisismo ya vemos por qué Freud va a plantear después que es la libido el representante de la pulsión de vida y que esa investidura libidinal o libido es precisamente
lo que está por investir al representante de pulsión es el representante de la pulsión de vida. Pero, en ese sentido, también habíamos visto que en el narcisismo siempre tengamos en cuenta el trasfondo del yo placer, yo realidad en el narcisismo, la relación entre el yo y la pulsión, siempre tengamos eso en cuenta. La investidura libidinal de los objetos del yo, o sea, de los objetos de amor y de odio del yo, en verdad tenía un límite. Y, habíamos situado que, la investidura de objeto por parte del yo para la realización de una satisfacción tenía un límite y que el objeto de amor exactamente, o aquel objeto del yo, no coincidía con el objeto de la pulsión. Habíamos situado aquello de que Freud remarca, de que la pulsión se satisface, de que la pulsión se satisface, de que la pulsión no ama ni odia, sino que se satisface, que el que ama u odia en función de la satisfacción es el yo. Bien. O sea, ¿qué quiero traerles con esta especie de rápido y desprolijo repaso, a lo mejor, de lo que vimos de narcisismo y de pulsiones? Lo que quiero traer, lo que estoy trayendo de alguna manera, es que en realidad la investidura libidinal y el yo, en relación a la libido y los objetos, va a poder encauzar algo de la pulsión sexual parcial, en la satisfacción e incluida en el amor al objeto y en la relación al objeto de amor. Pero hay algo de la pulsión sexual parcial que va a quedar por fuera, sea porque fue expulsada en la constitución del yo placer, sea porque algo de esa pulsión parcial quedó expulsada y marcada como displacentera, entonces no va a encontrar, va a encontrar satisfacción, pero satisfacción desligada de la investidura libidinal hacia el objeto de amor. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en ese punto, en donde por la investidura libidinal de la ida y vuelta, entre libido narcisística y libido de objeto, en ese terreno, donde funciona algo de la satisfacción de la pulsión, hay algo al mismo tiempo que Freud va a situar de la pulsión sexual parcial que va a quedar por fuera de eso, desligado de esa investidura libidinal propia de la pulsión de vida, propia del eros. Ese algo que va a quedar desligado, hay algo de la pulsión parcial sexual para Freud que va a quedar desligado, decía yo, de lo libidinal y que se va a diseminar. ¿De qué manera? Bueno, que puede permanecer
diseminado en las zonas erógenas, en cualquier parte del cuerpo como zona erógena, o que queda desligado, no realizado, sino como resto precisamente, sigue trabajando como resto, eso que también situábamos cuando vimos pulsiones, que independientemente de la meta o de la finalidad de la satisfacción de la pulsión, cuando decíamos, bueno, en la pulsión hay actividad y pasividad en la meta, pero la pulsión es siempre activa como tal y no cesa, digamos, aunque haya una satisfacción momentánea con algún objeto, decimos que no tiene objeto porque siempre hay algo del objeto que se escapa, que se bordea, y la pulsión, en tanto pulsión sexual parcial, es decir, aquella constituida en la infancia, siempre en algo queda diseminada, queda desligada, y en ese sentido es el empuje mismo de la pulsión, esa desligazón, queda como el empuje mismo de la pulsión que va a insistir permanentemente en función de repetir precisamente algo de la satisfacción. Bueno, allí Freud pone también a esa pulsión sexual parcial desligada, o a esa parte de la pulsión sexual parcial que siempre queda desligada, aún en toda satisfacción, la pone también como pulsión de muerte. O pone, mejor dicho, la pulsión de muerte como precisamente ese resto no representado, no representable de la pulsión parcial sexual que queda diseminado y silencioso, más allá de la investidura libidinal, que incluye, por supuesto, la satisfacción, el amor, el yo, el objeto. Pero hay, digamos, acá hay algo, me parece interesante comentarlo ahora para que lo podamos ubicar. Porque, ¿qué pasa? Del otro lado, y en esto Freud vuelve a insistir en esto en El malestar en la cultura, por ejemplo, años después, ¿no? De 1930, por ahí. Bueno, ¿qué pasa? Pasa que la libido, dice Freud, siempre tiende a agregar, a sumar, tiende, uno podría decir, al uno absoluto, a la unificación absoluta, a construir, dice Freud, unidades cada vez mayores y a integrar permanentemente. La aspiración de la libido siempre es sumar, integrar, a tal punto que más allá del principio del placer, Freud habla de algo, de un ejemplo muy, muy poco feliz realmente, que habla de las metástasis, del cáncer, ¿no? De las metástasis, como esa proliferación absoluta de vida, de pura vida, que se reproduce cada vez más, que cada vez más crece y crece, suma y suma, pero ¿qué pasa? Mata. Es decir, mata al individuo. Entonces, allí, digamos, en esa libido que ilimitadamente buscaría siempre anexión
agregar, sumar placer, satisfacción, la pulsión de muerte queda, este resto de pulsión parcial, sexual, parcial, como algo que queda diseminado por fuera de esa aspiración libidinal, queda como un débito, como una pérdida, como un gasto en el seno mismo de la aspiración del placer, que le pone un límite, y en realidad ahí como pulsión de muerte preserva de la muerte, preserva es decir, pone un límite que es también un límite ético, en relación a la satisfacción, y que relanza algo de la satisfacción. Bueno, ahora, ¿por qué yo les decía antes que dos precisiones más quiero hacer? No sé si son precisiones, porque no sé si estoy siendo muy preciso, pero bueno, es lo que puedo arrimarles sobre este tema. Antes, cuando me refería a Sade a propósito de aquello que dice Lacan en la ética. Bueno, Freud va a hacer precisamente una referencia al sadismo, pero en el Yo y el Ello. En el Yo y el Ello hay un apartado que se llama Las dos clases de pulsiones, donde retoma algo de pulsión de vida y muerte. Él ahí va a hacer un comentario que también a mí me parece que es muy, muy útil traerlo para reflexionar algo, que es lo siguiente. Él dice, bueno, en realidad, dice, en el sadismo, a propósito del sadismo, dice, pero en el sadismo como perversión, dice, la pulsión de vida y muerte se desmezclan, dice Freud. Fíjense, bueno, después vuelvo sobre eso, pero esta idea de mezcla pulsional está siempre en Freud. En el sadismo como perversión, la pulsión de muerte se desmezcla, dice, o se desmezclan, vida y muerte se desmezclan, y la pulsión de muerte se expresa como pulsión de destrucción. O sea, fíjense, interesante ese comentario, porque si la pulsión de vida y muerte se desmezclan, en el sadismo, Freud lo subraya, como perversión, no está hablando de la pulsión hostil sádica reprimida, como hablábamos en la neurosis obsesiva, todo eso, no, está hablando de el sadismo como perversión, o sea, de la desmezcla, y él dice, si se desmezcla, se expresa como pulsión de destrucción, o se presenta como... Ya no es la pulsión de muerte, es la pulsión de destrucción. Y ahí ya no es más la pulsión de muerte muda y silenciosa. Tiene un representante. ¿Cuál es el representante? La destrucción. Pero, ¿qué es lo que lleva a cabo esa destrucción? ¿Dónde está esa destrucción? Está por la vía de la libido, paradójicamente de la pulsión de vida. ¿Por qué? Porque justamente, si algo de la pulsión parcial sexual sádica no se quita de la investidura libidinal como pulsión de muerte, es decir, no queda mezclada allí como ese límite de la libido, la pulsión de muerte, se pierde ese límite, hay desmezcla pulsional, dice Freud, aparece la destrucción. ¿Por qué? Porque en la desmezcla, la aspiración libidinal sádica pierde el límite. Entonces, aquella noción de mezcla pulsional que Freud tenía en Pulsiones y Destinos de Pulsión, donde se acuerdan la mezcla consistía en que fuente y objeto y fin
de diversas pulsiones pudieran mezclarse haciendo representante de pulsión con elementos de distintas pulsiones. Bueno, aquí la mezcla pulsional, ¿en qué consiste? En decir, bueno, la libido aspira cada vez a unidades mayores en su aspiración de placer y satisfacción, pero oficia como límite a ese placer, oficia como una exclusión interna dentro de esa misma aspiración libidinal, que algo de la pulsión parcial sexual va a quedar allí como pulsión de muerte, mezclada en esa aspiración libidinal, debitándole algo, produciéndole un resto, produciéndole un resto, un gasto, si ustedes quieren, o mejor dicho, sí, un resto a ese gasto. Es decir, bueno, en ese gasto hay algo no alcanzado, hay algo que queda diseminado y que va a relanzar después al movimiento libidinal. Pero ¿qué pasa? Dice Freud. Si eso se desmezcla, o sea, si ese límite de la pulsión de muerte, que mezclada con la libido, como aquello irrepresentable, como aquello que es silencioso, pero que está ahí como límite de la representación, casi como, si ustedes quieren, casi como, uno puede decir como una versión de lo real en Lacan, tal vez. Bueno, no, después lo vemos eso, sí podemos. Pero bueno, vuelvo. Ahí, dice Freud, ahí, si se produce una desmezcla, lo que la libido encuentra es destrucción. O sea, aparece la pulsión de muerte desmezclada, expresada como pulsión de destrucción. Pero como lo único que se puede expresar o tener un representante es lo libidinal, en realidad es como si, digamos, nos estuviera dando en esta idea de desmezcla, de la pulsión de muerte en el sadismo como expresado como destrucción, es como si nos estuviera diciendo que la libido podría concretar algo tan fuera de ese límite de la pulsión de muerte que destruiría. Es como si el objeto se alcanzara absolutamente, pero en términos de una fusión absoluta que lleva a la destrucción. Digo, es lo que, bueno, en ese ejercicio, digamos, a mí me parece que un hecho ilustrativo de la pulsión de destrucción en este sentido, en nuestros días, es todo lo que se está escuchando y ocurriendo, más que escuchando, de los femicidios. Digamos, en el femicidio hay una aspiración que llega a la destrucción del objeto. Hay una aspiración que llega a la destrucción del objeto precisamente donde pareciera que hay una aspiración perversa, una satisfacción en la que no podría quedar resto, justamente, a tal punto que todo resto, la aspiración de eliminar todo resto sería matar a la mujer, ¿no? Inclusive vieron que en muchas manifestaciones de los femicidios, la forma que toman tienen que ver con quemar, con la aspiración de una destrucción, de una especie de evaporación, de volatilización, digamos, del cuerpo de esa mujer. Bueno, en ese sentido, precisamente, uno diría, eso es la pulsión de muerte. No, eso es el fracaso de la pulsión de muerte. Es decir, eso es
o mejor dicho, eso es el fracaso de la mezcla pulsional. Eso es la desmezcla que produce destrucción. ¿Mm? Que se llama ahí para Freud, Freud lo llama ahí, no sé si provisoriamente o definitivamente, pulsión de destrucción lo llama. Hay un libro que debe tener unos 10 años, debe ser del 2010, por ahí, creo. Hay un libro de André Green que se llama ¿Por qué la pulsión de muerte o la pulsión de destrucción? Bueno, es un libro muy freudiano, digamos, bastante freudiano, retoma mucho todos estos desarrollos de Freud, y lo articula a lo que él considera algunas problemáticas clínicas de actualidad. Bueno, es decir que repaso, trato de sintetizar un poco. Entonces, yo decía, cuando vimos lo de la pulsión de muerte en relación a la autoconservación, decía, bueno, ahí hay un empuje sin cualidad, como ese resto de aspiración a ese ideal o de ese ideal de arco reflejo, a lo inorgánico que no existe como tal, etc. Ahora, por el lado de la pulsión de muerte, planteada como que en última instancia toda pulsión sexual parcial es pulsión de muerte, es otra cosa, porque ya ahí también hablamos de repetición. En el primer caso, digo, el de la autoconservación, hablamos de repetición, pero como un empuje sin cualidad, una repetición a buscar algo idéntico que en realidad no se sabe si existe. Aquí hablamos de repetición, la pulsión de muerte y repetición en relación a la pulsión parcial sexual, pero una vez que ha habido cierta cualificación que produjo el principio del placer en aquella corrección que Freud sitúa en el problema económico del masoquismo, cuando dice, bueno, el principio del placer es una corrección del principio de nirvana que plantea Barbara Lowe. Esa corrección, entre comillas, ¿qué hizo? Aportó cualidad, aportó carga en la construcción cada vez más compleja de la satisfacción humana, pero hay algo que queda repitiendo, diseminado o desligado parcialmente de esa cualificación, de esos signos de cualidad, y que queda como ese resto que estrictamente insiste, pulsa precisamente, no representado, silencioso, irrepresentable, y ahí tiene parentesco en parte con algo de lo real lacaniano, lo real lacaniano en tanto lo impensado, lo no representado, bueno, lo silencioso, parcialmente. De todas maneras, sí es bastante evidente que el objeto A de Lacan está teniendo en cuenta esta cuestión. Esa articulación entre pulsión parcial y pulsión de muerte, que, bueno, que es de Freud mismo, ¿no? Pero Lacan la sostiene en los 4 conceptos, precisamente en los 4 conceptos, cuando Lacan habla de la pulsión parcial, justamente reforzando esto de que la pulsión parcial no tiene un objeto o no llega o no alcanza un objeto, sino que el asunto es el circuito de la pulsión parcial, o sea, hacer un recorrido en donde se bordea un objeto que no se termina de alcanzar y que esto tiene que ver con el objeto A en Lacan. Bueno, no hemos hablado de esto en el año, pero
pero bueno, simplemente arrimo esto. Pero ahí va lo siguiente, que esto tiene que ver con el objeto en Lacan, y ahí queda justamente la pulsión como resto de la satisfacción libidinal. Es decir, que el representante, recordemos que en Lacan el representante freudiano tiene que ver con todo el trabajo que hace Lacan en relación al significante, y al sujeto y el otro, el sujeto alienado en el otro del lenguaje, etc. Bueno, que la pulsión como producto de esa alienación y separación del sujeto al otro del lenguaje tiene queda ese resto por fuera del representante, del significante, que es el objeto A. Ahí ya está tomada la pulsión parcial sexual, esto nada más quería marcar, como pulsión de muerte, en el sentido de que es el resto que queda causando algo de deseo que va a relanzar la actividad pulsional. Y es lo que en definitiva queda como actividad permanente, buscando luego otro representante o digamos haciendo a la deriva necesaria de los representantes para la satisfacción de la pulsión. Es decir, que por esta vía, digamos, la pulsión, vuelvo a lo primero, la pulsión de muerte, digamos, por esta vía vinculada a la pulsión parcial, sexual, se vincula más a la repetición y la diferencia. Mientras que la vinculada a la autoconservación como descarga absoluta y retorno al inorgánico, queda vinculada a una compulsión por fuera de toda cualidad que empuja, solamente empuja. Bueno, finalmente, digamos, en relación a esto también, hay un comentario de Freud que siempre me llamó la atención, que bueno, yo lo comento, ahí ustedes en el aula virtual tienen un trabajito mío que se llama de la ética del psicoanálisis para la enseñanza de la metapsicología, así se llama, que es un producto de una de las investigaciones que hicimos en su momento en la cátedra. Eso, bueno, está ahí en el aula virtual, yo lo comento ahí, lo voy a traer ahora, de vuelta, lo comento brevemente ahora, un poco cerrando esta reunión. Hay un comentario que Freud hace en el último punto, de más allá del principio del placer, el punto 7. Él dice, bueno, en realidad el tema de la constancia, el tema de la homeostasis, dice ahí, hay una tendencia al servicio de una función. La función sería mantener soportable el nivel de carga en el aparato. Dice, pero no todos los hechos que responden al principio del placer, no estoy siendo textual, la idea es esta, hay hechos, dice, que responden al principio del placer, pero que escapan al dominio del principio del placer. Eso me parece interesante porque precisamente aquello de la pulsión sexual parcial que queda como pulsión de muerte, justamente no está por fuera del principio del placer. Lo que pasa es que está por fuera del dominio del principio del placer. Es decir, hay algo que el principio del placer no domina, aunque eso responda al principio del placer o funcione con el principio del placer. ¿Con qué del principio del placer? Y bueno, con esa aspiración a la satisfacción inmediata, a realizar siempre la satisfacción, etcétera, etcétera, pero que queda como resto y que en todo caso el principio del placer tratará de domeñar, es decir, de cualificar y podrá
ser parcialmente incluido en la investidura libidinal, pero en algo eso quedará silenciado, quedará silencioso, pulsando simplemente, como pulsaba la descarga aquel ideal de arco reflejo, pero ya no es así estrictamente porque ya es un efecto retroactivo de lo que ha quedado fuera de cierta cualificación que el principio del placer hizo. Por eso, en ese sentido, se van especificando cuestiones y complejizando cuestiones que hay que ir aclarando cuando uno está hablando en particular bien cada término, porque se complejizan los conceptos a partir de aquí. Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, el principio del placer es la descarga inmediata, rápida, la energía libre. Bueno, sí, perfecto. Pero, a ver, ¿energía libre cómo? Porque digamos, la pulsión de muerte como silencio, como expresión de la pulsión sexual parcial diseminada, que no quedó incluida totalmente o ligada, podríamos decir ahí, a la investidura libidinal, bueno, es algo justamente de una energía libre que ha quedado ahí. Pero no es la energía libre de la que hablamos en el inconsciente. Es una energía libre que ha quedado ahí diseminada, desligada. Pero cuando en el inconsciente hablamos de energía libre, dentro del inconsciente, en el inconsciente, hablamos de la energía libre, pero ¿qué es? ¿Descarga inmediata? No, es libre en cuanto a que es libre, está libre de las ataduras de lo preconsciente consciente y está libre para fluir libremente ¿en qué? En satisfacciones, pero en satisfacciones que son en representaciones inconscientes, no en el cuerpo, en zona erógena, ¿no? Entonces, ahí es libre, en un sentido, pero es una libertad ligada a representaciones, a fluir entre representaciones. No es libre y está así etérea, libre, volando en el aire. Porque cuando Freud plantea que la pulsión sexual parcial en parte es pulsión de muerte, está planteando algo muy fuerte, porque fíjense que para Freud la pulsión de muerte no tiene inscripción inconsciente. O sea, la muerte no tiene inscripción en lo inconsciente. Solo el eros tiene el representante inconsciente. Entonces hay algo de la pulsión sexual parcial que se disemina al cuerpo o bueno, a otros destinos, pero ya son destinos que quedan por fuera del representante de pulsión inconsciente. Bueno, o sea, hay dos cosas, ¿no? Para Freud que no tienen inscripción en el inconsciente: la muerte y la mujer. Vaya que dos cosas, ¿no? Bueno, la mujer, ¿por qué? Bueno, la mujer por, digamos, la muerte por todo esto que estamos hablando, ¿no? La mujer, ¿por qué? La mujer por, me parece que valdría recordar aquello que les comenté, creo que en uno de los audios sobre el Edipo, que Freud dice en Análisis Terminable e Interminable, ¿no? Cuando habla de que lo fálico es una expresión comprimida de la diferencia de los sexos en el inconsciente, y que es una desautorización de la feminidad, como que la inscripción inconsciente fálica la ignora, digamos, a la mujer. Bueno, y lo último que se me ocurre es también el comentario que hace Freud de la pulsión de muerte en
en el artículo sobre la negación en 1925, cuando él dice que otra expresión de la pulsión de muerte es el negativismo psicótico. Así que siempre que hablamos de expresión de la pulsión de muerte, son cosas que se positivizan, que uno las escucha, pero ya ahí justamente no es la pulsión de muerte. Es decir, cuando cuando están positivizadas, ya no son la pulsión de muerte, ya son efectos de cierta desmezcla de la pulsión de muerte, o de cierta alteración económica en la mezcla entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, me parece que con esto podemos dar por terminado el tema, y con esto también hemos terminado el desarrollo de los temas fundamentales del programa. Es decir, les estoy diciendo que este es el último audio teórico y que con esto considero que de la mejor o peor manera, pero digo de la mejor o peor manera porque en realidad no es muy grato esto de hablar ante un celular solo, sin intervenciones y preguntas en vivo de los alumnos, de los estudiantes. Bueno, saben que pueden, ahí en el aula virtual está mi correo, así que saben que pueden escribirme un correo por cualquier consulta. En realidad, este ha sido el último teórico. A lo mejor agrego alguna cosa. Si agrego algún audio más, a lo mejor sí, estoy pensando un par de cosas que podría ser laterales, no fundamentales del programa. Bueno, les voy a poner algo así como comentario o comentario final o algo así. Así que bueno, espero que todo este trabajo que hice en el año les haya servido y bueno, a lo mejor en algún momento nos encontramos personalmente. Ojalá que sí. Muy bien, hasta luego. Claro AR. Reproducir, botón, inhabilitado. Home, reloj, tocar, grabadora de voz, grabadora de... Pausar.